El objeto de la rendición de cuentas en el campo de la política pública es principalmente ponerle límite al poder del gobierno, con el fin de que no lo use contra los intereses de los ciudadanos. La rendición de cuentas pretende prevenir los abusos de poder, sujetando a los funcionarios a ciertos procedimientos y reglas de conducta. Probablemente el elemento más importante y el punto de partida para lograr la rendición de cuentas es crear mayor transparencia en cuanto a las acciones de los funcionarios públicos, incluyendo con esto el manejo de los recursos. Sin embargo, la transparencia no es el único punto suficiente para conseguir esta rendición de cuentas. Por lo tanto, también es esencial que los sistemas de control y sanción funcionen de forma eficiente. En Guatemala existe evidencia sobre la fiscalización de los fondos públicos desde la época colonial. Durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, Guatemala contó con entidades dedicadas a vigilar el manejo de los caudales públicos. Sin embargo, la creación de la Contraloría General de Cuentas como entidad descentralizada está contenida en el artículo 188 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que fue decretada en el año 1945 y el cual cobró vigencia a partir de ese mismo año. Actualmente, la Contraloría es regulada por la Constitución Política de 1985 y la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. A esta entidad técnica descentralizada le corresponden funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y todo interés hacendario de los organismos del Estado. Los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, personas que reciban fondos del Estado, contratistas de obras públicas y de quien por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Dentro de las atribuciones de la Contraloría General de Cuentas está inspeccionar y glosar la contabilidad general de la nación, emitir dictamen con respecto a la procedencia o improcedencia de la exoneración del requisito de licitación, investigar si existe enriquecimiento indebido de los funcionarios o empleados públicos, ejercer la fiscalización de cualquier negocio del Estado que constituya deuda pública, investigar la fianza de responsabilidad de quienes estén obligados a prestarla y exigir su cumplimiento, entre otros. Para conocer un poco más de historia acerca de la Contraloría, hay que hablar acerca del edificio en el cual se encuentra en la zona 1 del país. El inmueble fue construido en el año 1937 por los arquitectos e ingenieros alemanes Rodolfo Bader y Antonio Holzheu. En el edificio funcionó la Casa Nottebohm y el Banco Nottebohm, propiedad de los hermanos de origen alemán Johann Arthur Friedrich Nottebohm. En su época fue la mayor empresa de Guatemala, dedicada a la producción y exportación de café, comercio y banca. A consecuencia del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, los bienes de la familia fueron expropiados. La arquitectura del edificio, de acuerdo a la guía de Art Deco del Centro Cultural de España, corresponde al estilo deco geométrico, sobrio, que se compone de planos superpuestos con escasa ornamentación y gran limpieza en las superficies. El edificio albergó las oficinas del Banco de Guatemala, que comenzó a funcionar el 1 de julio de 1946, la cual ocupó hasta mayo de 1949, según Ricardo Martínez, al referirse al proceso de construcción del edificio de Banco de Guatemala. Posteriormente, se dio apertura a este edificio a la Contraloría General de Cuentas. Según el artículo 233 de nuestra Constitución, el Contralor General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República, por mayoría absoluta de diputados que conformen dicho órgano, y solo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. El Congreso de la República hará la elección según una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.